Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy preocupado. Bueno, no, estaba preocupado. Pues no sé si habrán visto, pero la semana pasada salieron un montón de noticias, sobre todo en sitios especializados de tecnología, claro, anunciando que el MP3 está muerto. Como formato, se supone que el MP3 está muerto. Entonces, de nuevo, esto a mí me preocupa, me causa cierta angustia existencial inclusive, porque pues hace poco unos amigos y yo empezamos un proyecto de un podcast que se llama El que pierda lava los platos. Lo pueden encontrar en platospodcast.wordpress.com. Aquí ahorita veremos si logramos ponerles la dirección. Entonces empezamos este proyecto y, como suele pasar, como básicamente todos los podcasts, lo estamos grabando en MP3. Entonces uno apenas arrancando con el proyecto y que vengan y le digan, no, el MP3 está muerto. Eso preocupa. Entonces, pues toca averiguar un poquito qué es lo que está pasando. O sea, esto es verdad, no, es sensacionalismo, es ignorancia. No sé de nuevo si ustedes hayan visto la noticia o si apenas se vaya a empezar a replicar en otros lados, pero de todos modos es bueno estar informados, ¿sí? Entonces, como dice una legendaria presentadora de nuestra televisión colombiana, acompáñenme a ver esta triste historia. Este es Joe, el vaquero. El hecho de que tenga los colores del vaquerito de Toy Story no quiere decir nada, no nos pueden demandar, no vamos a negarlo todo en corte. Joe quiere transportarse, necesita ir a otro lado de la ciudad. Sí, es un vaquero en la ciudad, no lo piensen demasiado. Entonces, lo primero que él hace es ir al lado de la calle y esperar un taxi. Le pone la mano a un taxi, el taxi viene. Hola, sí, es que necesito que por favor me lleve allá. No, yo por allá no voy. Y el taxi se va. ¿Qué hizo mal Joe? Bueno, eso ya será un asunto de debate, entonces él, luego de pensarlo un rato, decide llamar un Uber. Viene el Uber, Joe se asombra un poco de lo mal tenido que está este auto, pero bueno, a veces pasa, en general los de Uber son mejores. En todo caso, Joe se sube a su auto y se va tranquilo a su destino. Ahora, nadie dijo que Joe fuera un buen vaquero. Cuando Joe llega a su destino, el conductor de Uber le va a cobrar, son 20.000 pesos, y Joe, asustado, sale corriendo y disparando un par de veces para que no lo persigan. Entonces, ¿qué vimos de raro ahí con la fábula de Joe el vaquero? Resulta, y me imagino que esto habrá resultado bastante evidente para todos los que estén viendo, que Joe se bajó sin pagar. Ahora, para nuestro público bogotano, resulta que en el transporte público sí hay que pagar, a diferencia de lo que uno ve en Transmilenio, que la gente se salta los torniquetes. No, en el resto del país pagamos para usar el transporte público. Y en general eso ocurre así pues con los bienes y servicios. La gente está acostumbrada a pagar para utilizar las cosas. Bueno, estaba, ¿sí? En este sentido, sí hay que ponerle algo de culpa a Internet y al mundo actual en que vivimos, en que muchas cosas que utilizamos, muchos servicios sobre todo, son aparentemente gratuitos. Ojo, aparentemente. No es que sean gratuitos, no. De hecho, hay un principio fundamental del Internet que de pronto exploraremos más adelante, y es que si usted no está pagando por el servicio, es porque usted es el producto al que están vendiendo. A usted se lo están vendiendo a alguien más. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El MP3 hay que pagarlo. Y a pesar de, pues no estoy hablando de comprar las canciones en MP3, cosa que igual mucha gente no hace, ¿cierto? Pero además de eso, el formato MP3 hay que pagar para usarlo. Corrección, había que pagar para usarlo. Y allí es donde está el asunto. Lo que ocurre es que de nuevo muchas veces utilizamos estos servicios y no nos damos cuenta de que ya los pagamos o de que alguien más los pagó por nosotros. Somos tan ingratos que ni siquiera agradecemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo compro un teléfono, cuando yo compro un reproductor de MP3, un iPod, esa empresa tenía que pagarle a quien tenía la patente del MP3. En este caso era el Fraunhofer Institute, creo que es como se llamaban, y ellos pues por su desarrollo de MP3 cobraban a la gente que quería utilizar el MP3. Finalmente se lo pagamos nosotros. Cuando yo compro el teléfono, yo pago el teléfono y dentro de las cosas que yo pago me cobran ese licenciamiento de MP3. Y así ocurre cuando yo compro un computador, cuando compro un iPod. Finalmente todo lo pagamos los usuarios, ¿cierto? De alguna manera, directa o indirectamente.
Entonces, lo que ocurrió la semana pasada, y para mí me parece que de hecho es una muy buena noticia, es que ya no se van a emitir más licencias de MP3. Así vi la noticia en algunos sitios ligeramente más responsables que los otros que decían que el MP3 estaba muerto. Entonces, ¿qué pasa? En estos sitios hacían un análisis terrible diciendo, como ya no se van a emitir más licencias, ya no se va a poder utilizar el MP3. Lo que ocurre es todo lo contrario. No se van a emitir más licencias de MP3 porque ya el instituto no puede cobrar por el MP3. Se les venció la patente. El patentamiento, cuando uno patenta algo, uno tiene un cierto tiempo para explotarlo comercialmente y cuando ese tiempo termina, ya esa patente pasa al dominio público, digámoslo así. Ya todo el mundo puede utilizar ese aparato, ese invento, esa tecnología y eso fue lo que ocurrió con el MP3. Se venció la patente, ya este instituto, que fueron los que lanzaron un comunicado al respecto, ya no emiten licencias de MP3, es porque ya no pueden cobrar por el MP3. Entonces, lo que en realidad ocurrió es que el MP3 está más vivo que nunca. Lo que pasa es que ahora no tenemos que pagar por él. Por ejemplo, los que hacen la distribución Red Hat de Linux ya anunciaron que en sus próximas distribuciones van a incluir el decodificador de MP3, que antes no lo podían hacer, porque si antes ellos querían poner ese decodificador de MP3 de Linux, tenían que pagarle una licencia al Fraunhofer Institute y eso implicaba costos. Por ejemplo, el Audacity, que es un programa que nosotros utilizamos para hacer la edición de audio del podcast. Recuerden, platospodcast.wordpress.com. Nosotros utilizamos el Audacity para editar el audio, para pulir, O sea, si eso suena horrible, imagínense cómo sonaba antes de la edición. Entonces, ese programa no puede exportar MP3. Yo no puedo coger el Audacity, tener mi proyecto y decir guardar como MP3. Me toca conseguir una herramienta externa que se llama un codificador que pasa ese proyecto MP3. ¿Por qué motivo tocaba hacer eso? Porque los de Audacity no iban a pagar la licencia teniendo en cuenta que ellos no cobran por la distribución de su software. Entonces no podían incluir el codificador de MP3 porque les tocaba pagar la licencia. Ahora no. A partir de esta semana, ya ellos, y me imagino que lo harán en algún momento, van a incluir dentro del programa cómo pasar MP3 y lo van a hacer de manera gratuita. En otras palabras, el MP3 no ha muerto. El MP3 está más vivo que nunca, porque ahora se va a poder utilizar de forma gratuita y sin pagar. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué motivo dentro del comunicado que sacó este instituto, ellos decían, es que hemos visto, muy amigables ellos, que en este momento hay formatos de audio más avanzados. Hemos visto que ya el MP3 no va a ser el futuro, casi que era lo que decían, y estaban hablando de formatos como el AAC y otros de este estilo. Pues yo no conozco el primer podcast que distribuya bajo formato AAC, y seguramente la librería de música de casi todo el mundo en el computador, legal o no, está en MP3. ¿Por qué motivo ellos estaban diciendo esto? Pues muy simple, porque así como ellos tenían patentes para MP3, también tienen patentes para AAC, y obviamente para ellos sería mejor que la gente deje de usar MP3 y empiece a usar los formatos por los que ellos sí pueden cobrar. Entonces, digamos que de alguna manera ellos son los primeros interesados en que este mito de que el MP3 está muerto se extienda, pero no es así. El MP3 lo vamos a ver cada vez más, mayor accesibilidad y al menos nosotros, en el que pierda lava los platos, lo pensamos seguir utilizando. Y eso sí, el MP3 que usted tiene en su casa no le va a dejar de funcionar, por eso no se preocupe. En otras palabras, esto es un mito. Si ve ese encabezado o si lo ha visto en alguna parte la semana pasada, no les crea. El MP3 no está muerto, está más vivo. Bueno, por esta semana vamos a dejar así, agradeciendo a Improvi SAS por su producción, agradeciendo a los compañeros del que pierda lava los platos. Nos pueden encontrar, recuerden, en platospodcast.wordpress.com o nos pueden seguir en Twitter en @lava_platos. Por ahora, agradeciendo a Joel Vaquero también, como no, los esperamos entonces, probablemente hasta la próxima semana. Vamos a ver.